Gloria a Dios. Vamos a mirar en la palabra del Señor nuevamente para que podamos estudiar la palabra. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria al Señor. Aleluya. Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Gloria a Dios. Quiero leer a partir del versículo 3 y quiero hacerlo hasta el versículo 10, la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Quiero orar a Dios y quiero pedirle al Señor que nos bendiga a través de la exposición de la enseñanza de su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En estos momentos me acerco a ti en compañía de mis hermanos y en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, suplicando de ti, oh Dios, la gracia, la sabiduría, la guianza divina, la dirección tuya. Por favor, Espíritu Santo, sé en mi palabra de sabiduría en esta tarde para poder compartir el consejo y la enseñanza de tu palabra. Permite que la misma sea de edificación, de provecho espiritual, de fortaleza. Obra en nuestras vidas, Señor, tu propósito a través de tu palabra, que es nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra guía, oh Dios. Abrimos nuestro corazón para recibirla. Y por favor, Señor, escribe tu palabra en la tabla de nuestro corazón y perfecciónanos a través de ella. Permítenos crecer y madurar, Señor, y que podamos avanzar y profundizar en el conocimiento de tu divina palabra. Tu gracia nos asista en esta tarde. Espíritu de Dios, acompaña la meditación, la enseñanza de esta tarde, por favor, y condúcela a nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis hermanos, quiero que continuemos la enseñanza anterior. Estuvimos mirando nosotros acerca de las cosas que no cambiarán a pesar de la experiencia de la salvación y de la santificación, de esas cosas que permanecen, o sea, que seguirán en nuestra vida, que no cambiarán de nosotros a pesar de la experiencia de la salvación y de la santificación en nosotros. Como para hacer un repaso del primer punto que nosotros estudiamos al respecto, estábamos
considerando que una de esas primeras áreas, y que es una de las que el enemigo utiliza para atormentar principalmente al nuevo creyente, es esa verdad de que no estaremos libres de tentaciones a pesar de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Usted no estará libre de tentaciones. Definimos lo que es la tentación. Dijimos que la tentación es la incitación a hacer o dejar de hacer algo que sabemos que la voluntad de Dios prohíbe o demanda. Y nosotros vimos que las tentaciones vendrán en el nivel de la experiencia espiritual que nosotros tengamos. Eso nos habla, por supuesto, y nos dice la Escritura que el Señor no nos dejará ser tentados más allá de nuestra capacidad de resistencia. Dijimos también que el pecado está en ceder a la tentación y no en ser tentado. Dijimos que el enemigo aprovecha también para atormentar al cristiano, haciéndole creer que si es muy tentado, significa que es porque se encuentra mal espiritualmente y que por esa razón el enemigo le tienta de esa manera. Qué pena, ¿será que de pronto pueden dejar la pantalla quieta, que están haciendo unas rayas ahí en la pantalla? Si dejan las manitos quietas, por favor. Entonces, decíamos nosotros que debemos estar preparados, debemos estar en guardia, porque el enemigo puede venir con tentación como un ángel de luz o como un león rugiente. De las dos maneras, el enemigo puede venir a nosotros, bien sea con una aparente bendición disfrazada. El enemigo puede disfrazar las cosas y hacernos creer que algo está bien. Y realmente puede ser una tentación del enemigo para que caigamos en algún mal. O simplemente a veces la tentación viene de manera descarada y de manera intempestiva, así sobre nuestras vidas. Cualquiera de las dos formas puede venir la tentación a nosotros. Dijimos también que el enemigo va a tratar de que nosotros dudemos de lo que Dios ha hecho por nosotros y de esa manera conducirnos, digamos, a no consagrar nuestra vida o a debilitar nuestra consagración a Dios, o también a que nosotros demoremos el cumplimiento de aquellas cosas que le hemos prometido al Señor. Dijimos, mientras que usted no ceda a la tentación, ni permita que las malas actitudes encuentren cabida en su corazón, usted no ha pecado. Con el simple hecho de ser tentado o asediado por alguna tentación, no significa que usted ha pecado. Entonces, mientras usted resista la tentación y rechace aquello que usted sabe que es malo, no habrá pecado. Santiago 1, 14 y 15 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Lo dice de manera muy explícita. El proceso del pecado en nuestras vidas lo describe muy bien Santiago. Podemos resistir la tentación porque el poder del Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Y decíamos también que debemos recordar que nunca nosotros vamos a llegar al punto donde las tentaciones no formen parte de nuestra experiencia cristiana. Eso quiere decir que nunca dejaremos
de experimentar tentaciones. Pero también es cierto que tampoco nos vamos a enfrentar a una tentación sin la ayuda que nos provee la gracia de Dios, que nos faculta para poder vencer. Recordemos que Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Además de todo esto, veíamos esa sutil tentación de enfrentarnos con la mentira de que nosotros podemos medir nuestra relación con Dios por medio de las emociones. Y entonces esa emoción a veces parece ser que hay tiempos en nuestra experiencia con Dios cuando sentimos como que ese gozo, esa emoción por las cosas de Dios parece que ya no está, que ha desaparecido de nuestra vida. Porque hay momentos en que sentimos que nuestra ola emotiva está en un nivel muy bajo. Y algunos creyentes esperan alguna misteriosa experiencia emocional que le dé garantía de la salvación. Y muchas personas basan su relación con Dios de acuerdo a cómo se sienten. Hablamos nosotros acerca del hecho de no medir nuestra relación con Dios por lo que nosotros sentimos, que a veces una cosa es lo que sentimos nosotros y otra cosa es lo que dice Dios. Y mencionamos nosotros, por ejemplo, la experiencia del profeta Elías y la experiencia del apóstol Pedro, que en ellos, ¿cómo se sentían ellos? Elías después de haber huido de Jezabel y Pedro después de haber negado al maestro, sencillamente ellos sentían que ya no contaban en los propósitos de Dios. Es decir, que Dios los había separado del plan y del propósito que tenía con ellos. Elías pensaba que ya no merecía seguir siendo un profeta de Dios, que él no era digno de ser profeta, y Pedro que no era digno de ser llamado apóstol. Así se sentían ellos. Sin embargo, para Dios, Elías seguía siendo su profeta y Pedro, para el Señor, seguía siendo su apóstol. Aunque Pedro no se sintiera un apóstol del Señor por lo que había hecho, para el Señor, él seguía contando en sus propósitos y seguía siendo un apóstol del Señor. Eso está claro, pues, en la palabra del Señor. Entonces, muchas veces ocurre en la vida de muchos creyentes, de muchos cristianos, eso de basar su relación con Dios por lo que sienten. Y por eso muchas veces dicen, yo no me siento salvo, yo no me siento un cristiano santificado. Sin embargo, eso, por supuesto, es una de las tentaciones más sutiles del enemigo y de cómo el enemigo logra, digamos, mover al cristiano de su confianza en Dios, de la palabra de Dios, y trasladarlo al terreno de los sentimientos para que el creyente base su nivel, su estado espiritual y su relación con Dios debido a los sentimientos personales, y de esa manera entonces lamentablemente pues el cristiano tropiece. Es la obra del enemigo hacer que el cristiano tropiece debido a eso. Nuestra seguridad debe venir de la palabra de Dios, no de nuestros propios sentimientos. ¿Por qué razón? Estas personas basan su salvación en lo que sienten y no en lo que dice la palabra de Dios.
Los sentimientos cambian de un momento a otro, pero la palabra de Dios es inmutable, nunca cambia. Así que la tentación le va a acompañar a usted mientras usted viva. Pero Dios permite la tentación precisamente para fortalecernos y para perfeccionar la obra que fue comenzada en nosotros, según la palabra del Señor nos dice allá en Filipenses 1:6. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos nosotros, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Cuando Dios puso su mirada en nosotros, no puso su mirada en nosotros y no nos llamó a nosotros para que fracasáramos a mitad de camino. Cuando Él nos llamó es porque Él nos salvó a nosotros al llamarnos y también precisamente porque Él sabía que podíamos llegar a la meta, que podíamos vencer y llegar al final de la carrera. Eso lo sabía el Señor. Eso lo sabía Él. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, considerando una vez más esto, mirando, por ejemplo, lo que la palabra del Señor dice en 1 Corintios capítulo 10, gloria a Dios, en el versículo 13, dice allí la palabra del Señor. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Maravilloso ese versículo de la palabra de Dios, que es una promesa de Dios para con nosotros. A mí me gustaría, mis hermanos, compartir con ustedes digamos, una tablita, digámoslo así, que tengo, en la cual se habla de nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos. ¿Quiénes somos nosotros como cristianos, como hijos de Dios? Entonces, me gustaría compartir esto con ustedes. ¿Quiénes somos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos? ¿Quién soy yo como cristiano, como hijo de Dios? En primer lugar, es decir, esto está basado en lo que dice la Biblia, que somos nosotros. Hermanos, una cosa es lo que dice Satanás, el enemigo, el acusador de nosotros, y otra cosa muy diferente es lo que dice Dios en su palabra acerca de nosotros. Nosotros hemos sido aceptados por Dios. San Juan 1:12 dice que somos hijos de Dios. San Juan 15:15 dice que soy amigo de Cristo. Romanos 5:1 dice que hemos sido justificados por Dios. 1 Corintios 6:17 dice que estoy unido con el Señor, que como cristianos estamos unidos con el Señor y que somos uno con Él en espíritu. Eso dice 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:19-20 dice que hemos sido comprados por precio y que le pertenecemos a Dios. 1 Corintios 12:27 dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios 1:1 dice que somos santos. Eso dice Efesios 1:1. Pero Satanás normalmente le susurra al cristiano que no es un santo, que es un pecador, que
que no ha sido verdaderamente limpiado, santificado por Dios. Pero la Biblia dice, cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, aquellos que se encontraban en aquel lugar eran los santos de Dios, y todo creyente, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y se ha rendido a Cristo es un santo. Eso, por supuesto, suena chocante para algunas personas. Quizá muchas veces usted habrá escuchado que le dicen, pero es que usted se cree santo, gloria a Dios, ¿verdad? Y es que precisamente eso es lo que somos, hermano. Somos santos, no por nuestra virtud o nuestra capacidad, sino el solo hecho de que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Pues si cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza y le dice a Moisés, el lugar que pisas, tierra santa es. Si la tierra que Moisés pisaba, dice el Señor, tierra santa es, y era santa precisamente porque el Señor estaba ahí, y donde quiera que está Dios, Él santifica donde Él se encuentra. Por eso, si Cristo está en nuestra vida, si somos templo de Dios, si hemos sido comprados por precio y Dios habita en nosotros, entonces somos santos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Efesios 2:18 dice que tenemos acceso directo al Señor por medio del Espíritu Santo. Colosenses 1:14 dice que hemos sido redimidos y que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Cuando nos rendimos a Cristo, Él perdonó todos, desde el primero al último de nuestros pecados. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Cristo. Es por eso, mis hermanos, que nosotros debemos creer, no lo que el enemigo nos susurra a la mente, sino la palabra de Dios. Es ahí donde debe radicar nuestra seguridad. Por eso es que cuando el cristiano no sabe quién es, porque no ha descubierto su identidad, su verdadera identidad, quién es realmente ahora como hijo de Dios, pues el enemigo aprovecha esa ignorancia del creyente para decirle una cosa distinta de lo que realmente es ante los ojos de Dios. Y por eso el enemigo hace tropezar a muchos creyentes con las mentiras que lanza a la mente del cristiano para que crea una cosa distinta de lo que realmente es. Además de ser aceptados, hermanos, estamos seguros en la presencia de Dios. Por eso es que toda enseñanza que nos lleve a nosotros a andar miedosos, a andar temerosos, de que si de pronto esto, si de pronto aquello, que se me va a meter un demonio, que se me va a meter un espíritu, hermano mío, eso es desvirtuar la obra de Cristo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ningún cristiano, a menos que resista al Espíritu Santo, a menos que pisotee la sangre de Cristo, a menos que contriste al Espíritu Santo y afrente el Espíritu de gracia, como dice la Biblia, y por ende el Espíritu Santo tenga que abandonar esa vida. Es la única manera de que el demonio pueda poseer a alguien que ha conocido verdaderamente al Señor. Es prácticamente imposible esto. Romanos 8:1 y 2 nos dice que estamos libres de toda condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:28 dice que tenemos la seguridad de que todas las cosas obran para bien en nuestra vida. Pero a veces el enemigo nos quiere hacer creer a nosotros de que Dios ha permitido una desgracia en nuestra vida, como que Dios estuviera en contra de nosotros. No dejemos que el enemigo nos desvíe, mis amados hermanos. Cualquiera sea la cosa que Dios
permite en nuestra vida, la Biblia dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que amamos al Señor. Romanos 8, 31 al 34 dice que estamos libres de toda acusación en contra nuestra. La Biblia dice que Satanás es el acusador de nosotros. Pero mis amados hermanos, el diablo puede acusarnos de lo que sea. Pero la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es nuestro defensor de todas las acusaciones del diablo. Si estamos cubiertos por la sangre de Cristo, si Él nos ha perdonado, si nos colocamos bajo el manto de su misericordia y de su gracia, ninguna acusación del diablo prosperará en contra de nosotros. Estamos libres de toda acusación contra nosotros. Todos nuestros delitos y todos nuestros pecados fueron expiados por nuestro Señor en la cruz del Calvario y hemos sido libres de la culpa del pecado gracias a nuestro sustituto, Salvador y Redentor, nuestro amado Señor Jesucristo. Romanos 8, 35 al 39 dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso, amados hermanos, la relación si nuestra relación con Dios es una relación de amor, nadie nos va a separar, hermanos amados. Nosotros no vivimos en el temor. Nuestra relación no es una relación de temor, de que tengo que hacer esto porque si no Dios me hace aquello, porque si no Dios me castiga. No, hermano mío, nuestra relación con Dios es una relación de amor. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque le amamos y queremos agradarle y hacer su voluntad. Segunda a Corintios 1, 21 y 22 dice que el Señor nos ha establecido, nos ha ungido y nos ha sellado. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor nos ha puesto el sello de su propiedad. Es el Espíritu Santo, hermano mío. Por eso el Espíritu Santo en nosotros quiere decir que es el sello, es la marca de Dios en nosotros. Significa que somos de la propiedad de Dios, que le pertenecemos a Dios. Así que, ¿cómo es posible que algunos creyentes llegan a pensar que de pronto están endemoniados? Porque de pronto empiezan a orar y que sienten de pronto náuseas y no sé qué. O sea, son creyentes que se mueven por sentimientos, no por la palabra de Dios. Hermanos amados, nuestra seguridad debe venir de la palabra de Dios, no de nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos. Porque como le dije, nuestros sentimientos cambian, pero la palabra de Dios es inmutable y firme por los siglos de los siglos. Además, Filipenses 1:6 nos enseña a confiar en que se perfeccionará la obra que Dios empezó un día en nosotros. En eso debemos estar seguros. Es verdad que ahora tenemos fallas, tenemos errores, fallamos, aunque queremos no fallarle a nuestro Dios en lo más mínimo, pero mis amados hermanos, aunque hayan esos fallos en nuestra vida, nosotros confiamos de todo corazón que Dios va a perfeccionar su obra en nosotros y que esas cosas con las que ahora luchamos quedarán atrás y poco a poco, en la medida que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos a ir siendo perfeccionados y vamos a ser mejores delante de la presencia del Señor. Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo, mi hermano. Colosenses 3:3 dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Dígame, ¿quién nos puede arrancar de ahí? ¿Quién nos puede apartar de ahí? Si estamos escondidos con Cristo en Dios. Segunda Timoteo 1:7 dice que no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos creer que lo tenemos. No tenemos un espíritu de temor.
como cristianos, ¿por qué tenemos que vivir en el miedo y en el temor? Si Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio que debemos confesar cada día que lo tenemos y vivir conforme a esa promesa de Dios para con nuestras vidas. Primera de Juan 5:18 dice que somos nacidos de Dios y que el diablo no nos puede tocar. Usted dirá, tocó a Job. Tocó a Job porque Dios se lo permitió. La única forma de que el enemigo pueda tocarnos a nosotros es porque Dios lo permita. Y si Dios lo permite, saldremos victoriosos. El Señor sabe que es así. Él no nos va a permitir ser probados, como en el caso de Pedro, que le dice el Señor a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. ¿Cómo así? Satanás pidió a Pedro y el Señor dijo, está bien, yo te lo dejo. Señor, ¿por qué permitiste eso? Porque yo sé, Pedro, que tú vas a salir victorioso. Yo sé que vas a salir en victoria de este zarandeo que el enemigo te va a permitir, va a ejercer sobre tu vida. Entonces, esa es la seguridad que nosotros debemos tener. ¿Quiénes somos nosotros? Somos importantes, hermano mío. El diablo quiere que nosotros nos miremos a nosotros mismos como una cucaracha, como algo que no vale nada. Y es triste que algunos creyentes tengan un concepto tan pobre acerca de sí mismos. Y en la medida que piensan acerca de sí mismos, así actúan y así son, mis amados hermanos. Pero no debe ser así. ¿Cómo debemos pensar? ¿Cómo quiere Dios que pensemos acerca de nosotros mismos? Por ejemplo, ¿a qué padre de familia le gustaría que su hijo andara como un indigente? A ninguno. Lo que queremos para nuestros hijos es que anden lo mejor que se pueda, que anden lo mejor, que puedan decir todos en la calle qué bien está el hijo de fulano de tal, qué bien es el hijo de fulano de tal. Eso enorgullece al padre de tener un hijo que con su porte y su conducta le exalta a él. Pero hermano mío, si nuestra mentalidad es de indigente, imagínense, nosotros somos hijos del rey y teniendo una mentalidad de esclavos, bendito sea el Señor. No, mis amados hermanos, no pensemos de acuerdo a las mentiras que el enemigo ha metido en nuestra cabeza. Recordemos el caso de Mefiboset en el Antiguo Testamento. ¿Quién se consideraba Mefiboset que era? ¿Quién se consideraba Mefiboset que él era? Bendito sea el Señor. Mefiboset creía que era un perro muerto. Cuando el rey lo mandó a llamar, él se presenta ante el rey y dice, ¿quién es mi señor el rey para que mire a un perro muerto como soy yo? Pero el Hijo de Dios no es ningún perro muerto, ni tiene que pensar de sí mismo en esos términos tan degradantes y deplorables. Mateo 5, 13 al 14 dice que como cristianos somos la sal y la luz de esta tierra. ¿Sabe quiénes son las personas más importantes en esta tierra? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos las personas más importantes en esta tierra porque solamente de los hijos de Dios es que Dios dice que son la sal y que son la luz de esta tierra, de este mundo. San Juan 15, 16 dice que hemos sido escogidos por Dios y señalados para llevar fruto. Eso quiere decir que como hijos de Dios estamos en la capacidad de hacer cosas que antes en el pensamiento, ni siquiera a veces en el pensamiento, teníamos la idea de que podríamos llegar a hacerlas. Esa ha sido la experiencia de muchos de nosotros, hermanos, que Dios nos sacó de la nada
que Dios tuvo misericordia levantándonos de la miseria y del polvo. Y hoy por su gracia nos ha puesto, nos da entendimiento en la escritura, nos permite entender la palabra para que podamos ser de bendición para otros, que otros digan, qué bendición como expone la palabra, qué bendición como presenta el mensaje de Dios. Es solamente la gracia de Dios, simplemente que Él tuvo misericordia y nos escogió y nos dio esa gracia. Y como hijos de Dios tenemos el potencial, mis amados hermanos, para hacer cosas gloriosas para la gloria de Dios. Primera Corintios 3:16 dice que somos el templo de Dios. ¡Qué maravilla! Usted sabe que el templo siempre se tiene como un lugar sagrado, un lugar especial. Pues eso somos para Dios. Somos el templo de Dios. El Dios sublime, santo y glorioso quiso y decidió venir a habitar en nosotros, aunque somos vasos de barro, pero la Biblia dice que el tesoro está dentro de nosotros, que es lo que Dios ha puesto en nuestra vida, lo que realmente tiene valor. Efesios 2:6 dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios. Efesios 3:12 dice que tenemos acceso a Dios con libertad y confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a, esta imagen se la voy a enviar a los grupos para que usted la tenga, hermano querido. ¡Wow! ¡Qué rico! Tenga usted presente siempre lo que usted es en la presencia de Dios, para que no vaya a creer ninguna mentira del enemigo que diga. Amén, amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilla, hermano mío. No nos dejemos apabullar por los pensamientos del enemigo, haciéndonos creer que somos nada, porque somos algo especial en las manos de Dios. Y sabemos que Dios nos ha dado el poder, hermano mío, para vencer precisamente al enemigo que quiere engañarnos a nosotros y que quiere colocar ideas distintas en nuestra mente acerca de lo que somos realmente en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Continuando entonces, mis hermanos, con el hilo de la enseñanza. Gloria a Dios. En segundo lugar, de las cosas que no cambiarán aún, habiendo experimentado la salvación y habiendo sido santificados por la obra de Cristo, usted y yo no seremos absolutamente perfectos, a pesar de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aunque hemos hablado antes acerca de este aspecto de la vida cristiana, es importante que señale otros aspectos relacionados a este tema, porque esta es una artimaña sutil que al enemigo le gusta utilizar. Aunque es cierto que podemos vivir una vida sin pecar voluntariamente, ninguno de nosotros jamás alcanzará el punto donde le sea imposible pecar, porque ninguno de nosotros pierde su libre albedrío cuando es santificado. Es decir, el libre albedrío sigue con nosotros, de manera que tenemos poder de decisión en nuestras vidas y nosotros entonces tomamos decisiones todo el tiempo. Entonces, digamos, Dios no nos impone una vida santa de manera que nosotros estemos obligados a hacer lo correcto, sino que el hacer lo correcto sea una decisión voluntaria que nosotros mismos tomemos. La voluntad se rinde ante Dios, de manera que ahora deseamos hacer la voluntad de Dios en lugar de nuestra voluntad. Y es esta capacidad de escoger hacer la voluntad de Dios lo que nos hace más semejantes a Él. Es decir, aquello que dice la Biblia, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, sobre todo también tiene que ver por el hecho de que así como Dios
tiene el poder de decidir las cosas porque es Dios. Y Dios decide hacer esto como Dios decide hacer aquello y nadie le puede decir por qué haces esto o tienes que hacer aquello. Esa libertad de tomar decisiones, Dios nos la ha dado a nosotros también al crearnos a nosotros. Porque lo que Dios quería, y es que la verdadera obediencia es aquella que se hace y se manifiesta no porque está obligado a hacerlo, sino porque es su decisión hacerlo. Precisamente el carácter santo se desarrolla en la medida que nosotros vamos tomando decisiones correctas. ¿De qué se trata la santidad, mi querido hermano? Y esa madurez espiritual y ese proceso de santificación que vamos siendo cada día, dice la palabra, conforme a la imagen del que lo creó, más semejantes a Cristo. Es un proceso, hermano mío. Y nosotros vamos creciendo en la medida que tomamos decisiones correctas, en la medida que yo me niego a este pecado, a esta tentación. En esa medida yo voy madurando, yo me voy fortaleciendo y voy creciendo en el conocimiento de Dios y voy creciendo en el carácter cristiano y me voy desarrollando más espiritualmente. Se va formando un carácter más maduro en mi vida. Entonces, es en la medida en que nosotros hacemos la voluntad de Dios que vamos creciendo en nuestro entendimiento de la voluntad de Dios. Es por eso, mis hermanos, que al principio de pronto habían cosas que nosotros decíamos, oh, yo no pensé que esto fuera malo. Mira, yo no pensé que esto no se podía hacer. Ah, yo no sabía que esto era malo. Eso precisamente porque no teníamos el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero en la medida que vamos avanzando en el camino del Señor, que nos vamos relacionando más con Él y con su palabra, entonces vamos teniendo más entendimiento de la voluntad de Dios para con nuestras vidas. El proceso de santificación es un proceso que dura toda la vida, mis hermanos, porque así como Dios, es decir, el proceso de santificación en nuestra vida tiene que ver con la manera como nosotros conocemos a Dios y nos relacionamos con Dios. Es decir, cuanto más cerca de Dios, más santificación habrá en nuestra vida. Y como Dios es profundo, insondable, nunca vamos a llegar a conocer a Dios completamente, ¿cierto? Sino que estamos en un proceso donde cada día aprendemos más y más y más de Dios. Incluso, hermanos, cuando estemos allá en lo perfecto que dice la Biblia, cuando estemos allá y le podamos ver a Él y estar cerca de Dios en su presencia, aún allá todavía no nos bastará toda la eternidad para conocer plenamente a ese Dios infinito, insondable, omnipotente, al cual nosotros amamos y le servimos. Qué maravilloso es esto, hermano querido, ese conocimiento de Dios. Por eso, cuando nosotros encontramos a Dios, lo que queremos es conocer más de Él, saber más, acercarnos más, aprender más acerca de su voluntad. Y este es un camino donde es por eso muy triste que algunas personas llegan a pensar que ya se la saben todas. Ah, yo ya sé esto. Ah, el pastor está hablando de eso. Eso yo ya me lo sé. Cuando una persona llega a pensar que todo se lo sabe, hermano querido, esa persona ha perdido de vista al Señor. Porque es que realmente en este camino, cuando caminamos con Dios, cuando caminamos cerca de Él, realmente este es un camino donde aprendemos cada día más y más y más cosas y definitivamente no las sabemos todas, sino que en la medida que más vamos conociendo, nos vamos dando cuenta que es mucho más lo que ignoramos que lo que nosotros conocemos. Bendito sea su nombre para siempre, alabado sea Dios. Entonces, mis hermanos, decía que con respecto a este asunto, nosotros nunca debemos menospreciar
lo que Dios nos ha provisto a través del sacrificio de Cristo. El propósito de Dios es que vivamos delante de Él sin mancha en amor, como dice la palabra de Dios que leímos inicialmente en Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que Dios pensó en nosotros antes que naciéramos, hermano. Estábamos en la mente de Dios y Él ya tenía fijado su propósito para con nosotros aún antes que naciéramos, y dice, y antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito? Para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. Él es lo que Él quiere, santificarnos, perfeccionarnos, porque usted sabe que allá en el cielo, dice la Biblia, nada sucio o inmundo entrará en ese lugar. Es por esa razón, mis hermanos, que al final, cuando ocurra el rapto de la iglesia, el evento que sigue inmediatamente después del rapto es el tribunal de Cristo, que no es un tribunal para juzgar quién es salvo, quién no lo es. No se trata de juzgar salvación ni de dar condenación en ese tribunal de Cristo, sino que el tribunal de Cristo es un tribunal para la iglesia, donde la iglesia va a comparecer y donde la iglesia va a recibir los galardones y las recompensas por el servicio que le prestamos al Señor en esta tierra. Ningún cristiano necesita hacer el mal o practicar el pecado. Pero si alguno cae en un acto o en una actitud pecaminosa, inmediatamente puede aferrarse a la sangre de Cristo, invocar la promesa aquella de Primera de Juan 2:1, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado no es una necesidad en la vida del cristiano. Sin embargo, hay que reconocer que debido a nuestra humana naturaleza, lamentablemente, a veces pecamos en pensamiento, en palabras, y tenemos que pedir perdón a Dios y reconocer nuestros pecados. Un pecado momentáneo es todavía un pecado y debe tratarse como tal. Es decir, que a pesar de que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, sin embargo no podemos ver el pecado como algo que podemos hacer y no pasa nada. Es decir, actuar como si fuésemos inmunes al pecado. Porque el verdadero Hijo de Dios, que ha sido limpiado, que sabe que ahora camina con vestiduras blancas y santas, no quiere ensuciarse sus vestiduras. No queremos fallarle a Dios. Pero si alguna mancha llegáramos a contraer, porque es que como la palabra del Señor nos dice a nosotros de aquella experiencia del Señor Jesucristo con sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en esa acción del lavamiento de los pies, una enseñanza preciosa que el Señor dio a sus discípulos antes de su muerte. Recordemos que Pedro no quería dejarse lavar los pies. Señor, ¿cómo es posible que tú me vayas a lavar los pies a mí? Soy yo quien tengo que lavarte los pies. Pero obviamente Pedro no entendía en ese momento el propósito de ese acto y la enseñanza que el Señor quería transmitirle a sus discípulos a través de ese acto de humildad de nuestro amado Señor. Entonces Jesús le dice a Pedro, tú no lo entiendes, no lo comprendes ahora, Pedro, pero tú lo entenderás después. Y precisamente, mis hermanos, de eso se trata la vida cristiana. Muchas cosas no entendemos ahora, pero el hecho de que hayan cosas que nosotros no entendamos en este momento no significa que vamos a desistir de seguir en este camino, porque sabemos que lo que no entendemos ahora, más adelante el Señor nos va a permitir comprender y entender el por qué nos pasó por ahí, el por qué el Señor nos permitió ir por este camino, que no entendíamos en ese momento lo que nos estaba sucediendo y lo que nos estaba pasando, pero que
luego comprendemos nosotros la razón por la cual el Señor nos permite algunas experiencias en nuestra vida que son a la postre para nuestro provecho, para nuestro crecimiento espiritual, que Él las permite. Entonces, con respecto a la palabra, dice la Biblia que Jesús le dijo, si no te lavare, si no me permites, Pedro, que te lave los pies, entonces no tendrás parte conmigo. Pedro no entendía el propósito de esta enseñanza. Cuando el Señor le dice eso a Pedro, entonces Pedro dice, no, Señor, entonces si el lavarme significa que voy a tener parte conmigo, entonces no solamente mis pies, lávame completamente, Señor. Y Jesús le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Sabe qué me llama la atención aquí, hermano? Ustedes saben que Pedro negó al Señor 3 veces, pero aquí Jesús le dice el que está lavado. Usted sabe que Pedro tuvo una acción de orgullo y de arrogancia cuando el Señor le dice, Pedro, me negarás 3 veces. Y él dice, no, Señor, yo no te voy a negar, aunque me fuese necesario ir a la muerte o a la cárcel, yo voy por ti, Señor. Aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Entonces, en Pedro todavía habían cosas que perfeccionar, ¿cierto? Estaba ese orgullo de sentirse mejor que los demás. En ese momento Pedro habla de esa manera porque se siente más espiritual que los demás. A pesar de que tenía todos esos errores Pedro en su vida, ese orgullo, todas esas cosas, el Señor, sin embargo, le dice que Pedro está lavado, dice también que Pedro está limpio. El que está lavado, el que dice, está todo limpio y vosotros limpios estáis. Y dice, aunque no todos, para referirse a Judas. Usted sabe que Judas nunca fue cristiano. Judas nunca confesó a Cristo como Señor. Judas nunca llamó a Jesucristo Señor. Por eso nunca se rindió al Señor. Judas solamente llegó a sentir admiración por Cristo, pero nunca se rindió ante Él. Es que, hermano mío, el cristianismo se trata de hacer a Cristo Señor de nuestra vida. Incluso una persona puede pasar al frente y hacer una oración de fe sin permitirle a Cristo ser el Señor de mi vida. ¿Cuándo le permitimos a Cristo ser el Señor de nuestra vida? Cuando le decimos, Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer lo que tú quieras. Yo quiero hacer tu voluntad. Aunque en mí hay errores, hay deficiencias, aunque en mí hay tantas fallas y soy pecador, Señor, yo me rindo a ti. Así como hizo Pedro. Ustedes recuerdan que en la barca Pedro cayó de rodillas ante Jesús, no porque él se lo pidiera. Cuando vio que Jesús le hizo pescar toda esa cantidad de peces, él sabe que el que está con él en la barca es el Hijo de Dios, y por eso cae postrado ante él y le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. En otras palabras, lo que Pedro dice, yo no soy digno de que estés en la misma barca conmigo, Señor, yo no merezco. Pedro se rinde en ese momento. Y cualquiera de nosotros que nos hemos rendido a Cristo y hemos aceptado su señorío en nuestra vida y hemos dicho, yo quiero hacer su voluntad, aunque este camino no es fácil, aunque hay decisiones difíciles que hay que tomar para agradar a Dios, sin embargo, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer con la ayuda de Dios, porque yo solo quiero vivir para Él. Yo solo quiero vivir para mi Señor y agradarle a Él. Eso fue lo que hizo Pedro. Y por eso el Señor dice que estaba lavado y que estaba todo limpio. Pero a pesar de estar todo limpio y lavado, el Señor dice algo. Dice, no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué significa eso de lavarse los pies? En lo que dice el Señor. Eso significa, mis hermanos, que debido al contacto nuestro con este mundo,
que a pesar de que somos santos, irreprensibles y sin mancha ante los ojos de Dios, porque Cristo nos ha limpiado y nos ha justificado, a pesar de todo, mis hermanos, nuestros pies siguen pisando esta tierra. Y como nuestros pies siguen pisando esta tierra y seguimos siendo objeto del ataque de las tinieblas y de Satanás, que el Señor lo reprenda, y seguimos teniendo luchas y seguimos luchando con una naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, y a pesar de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, somos débiles y seguimos estando necesitados de la gracia y de la fortaleza de Dios. Entonces corremos el riesgo de que nuestros pies se empolven y se ensucien. Por eso dice el Señor, el que está lavado y está limpio, solo necesita lavarse los pies. Es decir, hermano, que la parte más importante de nuestra vida, nuestra alma y nuestro corazón, ya fue lavada por Cristo. Estamos limpios. Nuestra alma y nuestro corazón fue limpio completamente cuando Cristo nos salvó a nosotros, hermano. Cualquier mancha que nosotros tengamos no es del alma y del corazón, es de los pies. Cualquier impureza es de los pies, porque nuestro corazón y nuestra alma ya fueron limpios cuando Cristo nos salvó a nosotros. Entonces, como nuestros pies, por el contacto con este mundo, se sigue llenando del polvo de la suciedad de este mundo, necesitamos constantemente ir a nuestro Señor para que Él lave nuestros pies. Es decir, todavía hay cosas en las cuales necesitamos ser perfeccionados. Tal es la experiencia que vivió el apóstol Pedro. A pesar de los errores que cometió y que el Señor sabía que iba a cometer y las deficiencias que había en él, el Señor le dijo, estás limpio, Pedro. Qué maravilla es eso. Bendito sea el Señor. Cómo Dios nos ve a nosotros. Hermanos amados, cuando Dios nos mira a nosotros, ve a Cristo, porque hemos sido cubiertos con la justicia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Por eso no quiero salirme de su cobertura. Quiero vivir y morir en Cristo, aferrado a mi Señor, porque fuera de Él no tengo nada. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, mis hermanos, la infalibilidad no será una de nuestras nuevas virtudes como cristianos. Usted ha sido salvado por Cristo, ha sido regenerado, ha sido santificado, pero usted no es una persona infalible. Usted todavía va a cometer errores en sus juicios, todavía se va a equivocar. Es posible que juzgue mal a otras personas, que se apresure con sus palabras y ofenda a otros. Todavía usted va a necesitar pedirle perdón a Dios por los pecados que comete, bendito sea el Señor. Pero nuestra esperanza descansa en aquella promesa de 1 Corintios 13:10, que dice que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará, refiriéndose a nuestro conocimiento de Dios y a nuestro perfeccionamiento como hijos de Dios. Así que cuando falle, corrija eso, pero no vaya a permitir que el enemigo lo acuse falsamente de pecado voluntario. Es decir, usted pecó porque se debilitó, porque se dejó llevar y se descuidó, pero no, o sea, su pecado no es un acto de rebelión contra Dios, porque su deseo no es ir en contra de lo que Dios dice, sino hacer su voluntad. Es decir, hay personas que pecan rebelándose contra Dios, como dice la palabra de Dios, provocando la ira de Dios. Es decir, gente que realmente cuando está pecando, lo que quiere es ofender realmente a Dios y realmente eso es lo que tiene en mente. Pero el creyente lo que tiene en mente es agradar a Dios, no ir en contra, no resistir la voluntad de Dios en su vida. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y ciertamente Satanás va a tratar de persuadir al cristiano a que se condene a sí mismo,
cuando sea culpable de alguna falta. Satanás quiere que el cristiano se viva en un estado de culpabilidad, viva atormentándose a sí mismo con pecados pasados que ya Dios perdonó y limpió. Así quiere Satanás que el cristiano viva en el temor, en el miedo y en la acusación constante. Pero si usted confiesa humildemente su pecado a Dios, entonces debe aceptar el perdón de Dios. Todo aquel que confiese su pecado en humildad, reconociendo su falta delante de Dios y pida perdón a Dios, el Señor le perdona. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros debemos entender y conocer, bendito sea el Señor, de nuestra experiencia con Dios. En este punto que hemos considerado nosotros en el día de hoy, no somos hechos perfectos por el hecho de ser santificados, por el hecho de haber sido salvados por Cristo. Todavía somos seres humanos con errores y con dificultades, todavía situaciones por las cuales debemos y necesitamos pedirle a Dios perdón por ellas. Así que, mis hermanos, quiero dejar hasta aquí, gloria al Señor, para luego continuar con este tema. Bendito sea el nombre del Señor. Y que podamos nosotros seguir aprendiendo de la palabra de Dios y estudiando nosotros de esta hermosa palabra. Recuerden, mis hermanos, quiénes somos en Cristo. Recordemos nosotros la identidad que tenemos como hijos de Dios. El enemigo puede decir muchas mentiras acerca de nosotros, pero lo que cuenta es lo que Dios dice en su palabra, que somos nosotros como hijos de Dios. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias infinitas te doy por tu misericordia sin límites, maravillosa para mi vida, Señor. Gracias por la provisión que hiciste al morir en aquella cruz por mis pecados. Yo acepto, yo recibo toda esa provisión divina, Señor. Acepto lo que soy ahora y lo que has hecho de mí por causa de ese sacrificio tuyo en la cruz. Gracias por permitirme ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, por todo lo que has puesto en mi vida, porque soy aceptado, porque estoy seguro y porque soy importante, porque soy tu hijo, oh Dios. Ayúdame a vivir de acuerdo a esa realidad, Dios mío. Danos las fuerzas cada día para seguir adelante, oh Dios. Yo presento en esta tarde a todo aquel que se encuentre tal vez debilitado espiritualmente, aquel tal vez que se ha visto asediado por pensamientos torturadores y perturbadores de parte del enemigo, Señor. Aquellas mentiras que el enemigo quiere poner en la mente de tus hijos para hacerles creer algo distinto de lo que son en realidad. Gracias, Dios, porque somos especial tesoro en tus manos. Gracias, Dios, porque somos ciudadanos del cielo, porque estamos sentados en lugares celestiales juntamente contigo, Señor. Gracias por la nueva vida que nos has dado. Gracias porque estamos muertos al pecado. Gracias porque estamos limpios por la obra que tú hiciste para nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia infinita. Te pido, Dios, que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, restáurales, ayúdales, Señor, que puedan apropiarse de estas verdades gloriosas de tu palabra para que su fe y su seguridad no esté fundada en sentimientos y emociones, sino en tu palabra que permanece
siempre, Señor, tu palabra que es firme, Dios mío, cual roca inconmovible. Esa es tu palabra, bendito Dios, y en ella está nuestra seguridad. Con ella hemos vencido y derrotado para siempre a nuestro enemigo. Gracias, Dios, por la victoria que nos has dado, Dios mío. Oh, mi Señor, fortalece a aquellos que están atravesando por un momento difícil, aquellos que de pronto están pensando, Dios, que tú no los escuchas, que tú no los oyes y que estás desagradado con ellos, que los estás castigando, Dios mío. Oh Dios, permite que ellos puedan entender y en tu palabra comprender el propósito tuyo. Tu palabra dice que todo obra para bien a los que a ti te aman, Señor. Todo obra para bien en nosotros, la vida de tus hijos. Así que te damos gracias por cada experiencia, por cada situación, por todo lo que has permitido en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Nunca nos vas a abandonar, Señor. No vas a permitir que seamos tentados más allá de nuestra fuerza, sino que juntamente con la tentación, tú darás la salida, Señor, para que podamos ser victoriosos en medio de toda prueba, en medio de toda adversidad. Te damos gracias, Señor, porque somos más que vencedores y somos victoriosos. Eso es lo que dice tu palabra bendita y es nuestra fe en ella, Señor. Nuestra seguridad está en ti, en tu palabra, Señor. Gracias por estas bendiciones, Dios mío, que nos has dado en tu palabra. Glorifícate, por favor, en esta tarde, en aquellos que necesitan fortaleza espiritual. Levanta, Dios del cielo. Glorifícate, Padre celestial, en la fortaleza de cada uno de mis hermanos, que reciba tu iglesia en esta tarde nuevas fuerzas, Dios mío. Obra en los que están enfermos, sana sus cuerpos en esta tarde. Toca, Dios mío, cada parte afectada. En el nombre de Jesús, reciba sanidad. Todo cuerpo enfermo, ahora, en el nombre de Jesús, proclamo sanidad, porque también tú hiciste provisión de sanidad para nuestros cuerpos en la cruz del Calvario. Gracias por sanarnos. Gracias por salvarnos. En ti, Señor, estamos completos. Gracias, bendito Dios. Toda la gloria es tuya, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Dios le bendiga, mi hermano pastor. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hay una parejita. Hay una parejita. Todos mis hermanos, un abrazo. Dios los bendiga, Dios les guarde, que seguimos disfrutando en familia de este día. Amén. Y el martes, con el favor de Dios, a las 7, estaremos viendo para el servicio de oración. Feliz resto de tarde y noche. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermano. Dios lo guarde. Amén, amén. Dios los bendiga.